Egunon, buenos días. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de la Fundación Financiera BBK e Iberdrola. Hoy tenemos el especial placer de recibir como ponente de esta tribuna a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, doña Arantxa Tapia, a la que va a presentar un antiguo amigo de nuestra organización, el señor Jon Azúa, que fuera vicelehendakari del Gobierno vasco. Querido Jon, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Bueno, egunon, guztiok, sailburuak, alkateak, diputatuak, agintariak, jaun eta andreak, egunon. Katea ez da eten. Toda estrategia e iniciativa transformadora de largo recorrido, como es dirigir un país, es fruto del trabajo y acierto de muchos, siempre en equipo y nunca consecuencia de ideas, acciones o impulsos individuales, por muy personalizables que parezcan. Porque fueron, somos, y porque somos, serán. Es el primer y último compromiso de todo servidor público. Dicho esto, permitidme, sin embargo, hacer hoy una excepción y personalizar brevemente en uno de los muchos que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Ayer despedíamos a mi buen amigo y compañero de fatigas, tanto en sucesivos gobiernos como en múltiples iniciativas conjuntas, José Ignacio Arret. José Ignacio, director general del EVE, cuando asumir responsabilidades en materia de energía en este país era no solamente complejo, sino arriesgado. Consejero de Industria y Trabajo en unos momentos en los que las sucesivas crisis provocaron dolorosas reconversiones, reestructuraciones, a la vez que sentar las bases de un eslabón más de esta enorme cadena que hoy podríamos valorar como cadena de éxito en el país y que más tarde optó por una decisión que hoy parece muy fácil, pero que entonces era tremendamente difícil. Liderar un proyecto editorial que solo pudiera transmitir noticias positivas de la empresa y de la economía vasca. Todos padecemos, hemos padecido y sabemos que, desgraciadamente, lo que suele vender más es la mala noticia, es la descalificación, es la crítica, es la cantidad de puntos negativos o negros que pueden destacarse. Y en aquellos años se tomó, José Ignacio lideró la bandera de solo hablar en positivo de este país. Goian bego, José Ignacio. Y hoy, querida Arantxa, querida sailburu, tengo la satisfacción de intervenir aquí como telonero de esta buena amiga y consejera, Arantxa Tapia, que ha tenido la mala idea de invitarme para presentarla. Arantxa y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos mantenido una muy buena relación de amistad y sobre todo he seguido y convivido su larga y fructífera carrera profesional y política desde su entrada hace ya muchos años en un todavía entonces Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco, asumiendo responsabilidades en el área de puertos, de infraestructuras, etcétera, elementos que hoy, no por casualidad, le siguen acompañando como parte de su responsabilidad. He conocido su intensa actividad en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la que, más allá de sus propias responsabilidades en el área de movilidad, tenía
todo proyecto de carácter económico, todo problema, toda posibilidad en aquel gobierno de Markel Olano pasaba inevitablemente por su cabeza y sus manos. Más tarde le hemos conocido todos, primero en el Congreso de los Diputados, con especial dedicación a algo que ha formado parte de su carrera profesional de siempre, el mundo de la investigación, el mundo de la universidad, el mundo de la tecnología, para más tarde incorporarse en los sucesivos gobiernos del Lehendakari Urkullu. En algo tan sencillo como es una pequeña cartera inicialmente de industria, de competitividad, de energía, de comercio, y ahora, como era poco, se aburría y tenía tiempo para otras cosas, también añadirle no solo el desarrollo económico y la competitividad, sino también el área de infraestructuras. Pequeña tarea en la que todo lo que suene a pesca, agricultura, alimentación, a infraestructuras de todo tipo, a industria, energía, tecnología, etcétera, 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 parece que tiene nombre y apellido, que es Arantxa Tapia. Por tanto, es la responsable de todos los problemas que padecemos en esta sociedad y de todos los que estamos en este foro hoy. Sabemos a quién tenemos que pedir que nos lo resuelva. Y con lo cual tenemos un camino muy fácil. Hemos reinventado la ventanilla única para la solución de los problemas empresariales y de país. Así que no es de extrañar que nos hayamos acostumbrado todos a ver que la nueva dirección de ITV haya convertido los teleberris en la presentación de 4 grandes espacios. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo creemos que será mañana? Que es uno, el de más seguimiento. El segundo, dedicar un tiempo a los deportes, como no podía ser de otra manera. El tercero, esta nueva sección de focos, que algún día sabremos exactamente lo que es. Y la cuarta, Arantxa Tapia en acción. No hay día que no veamos a Arantxa vendiéndonos el queso de oveja lacha, el chacolí Guetaria, también el de Vizcaya y en ocasiones incluso el de Álava, y algunas otras pequeñas actividades como la última empresa que hay que reconvertir o rescatar, la nueva innovación tecnológica o el nuevo proyecto de emprendimiento que vamos a sacar. Sin olvidar que de vez en cuando nos cuenta las maravillas de la región de Cundinamarca como un punto estratégico para nuestro país. Sin duda, todo esto compatibilizado además con una particular conciliación familiar, gracias a una circunstancia muy especial. No debería llamaros la atención la facilidad con que puede llevar esa conciliación, porque representa un pequeño caso único en Euskadi, seguramente. Una unidad familiar de 4 miembros, los 4 ingenieros. 3 ingenieras y 1 ingeniero. Y, lógicamente, el caso de que Arantxa, Aren y Aremiren dominen ese espacio familiar compartido en ocasiones con el abnegado marido, sufrido compañero y querido amigo Julián, que además tiene que soportar a una de las hijas como compañera de claustro en la universidad. Con lo cual la contestación la tiene no solo en casa, sino en el trabajo, en la calle y en todos sitios. Bien, decía al principio que la cadena no se rompe y esta ha sido la principal característica de la estrategia de país. Estrategia de competitividad, industria, desarrollo económico, que supone el llamado modelo vasco, que hoy ha sido puesto en valor por propios y extraños como referente mundial, especialmente ante los grandes desafíos, retos y crisis padecida a lo largo del mundo. Hoy, afortunadamente, existe un consenso internacional cualificado que utiliza nuestro modelo como un referente de éxito y aprendizaje. Permitidme recurrir a los pilares esenciales, puesto que manifiesto por distintos observadores y jurados de prestigio nos permite seguir y tener una perspectiva de lo que se ha hecho, de lo que se hace y de lo que se debería o se debe hacer.
La OCDE, la Unión Europea, su Observatorio del Renacimiento Industrial, Euskadi como ciudad-región para el World Economic Forum o la mejor ciudad-región del mundo, calificada en su día con el otorgamiento del Lee Kuan Yew Premio de Singapur y el determinante de regiones inteligentes para el mundo. El consenso común o común denominador de todos estos jurados y organismos que han calificado el modelo vasco como un modelo de éxito destaca 10 grandes factores. Una visión y estrategia holística y aproximación de largo plazo, la apuesta fundamental por hacer de la industria, de la manufactura, el vector tractor, conductor de la actividad económica del país, con su planificación y acción microeconómica focalizada, un liderazgo constante, compartido y estable a lo largo de más de 30 años, compromiso con identidad, cultura e innovación, el vector socioeconómico integrando las políticas sociales y económicas a la vez y no esperar a obtener resultados para después repartirlos, la reinvención permanente de instrumentos, de programas, de políticas, de actividades, el espacio y una actividad global ante la paradoja de la internacionalización, instrumentos específicos cambiantes, como no podía ser de otra manera a lo largo del tiempo, en gestión, en financiación, en control, en participación y un modelo único de competencia público-público y público-privado, de lo que todo el mundo hablamos y que, sin embargo, es tremendamente difícil lograr y conseguir, y que esto ha sido el elemento clave. 10 elementos esenciales, reconocibles en las diferentes políticas, programas y compromisos que promueve y lidera nuestra consejera Arantxa Tapia, que hacen de su trabajo un verdadero y decidido impulso a la incesante estrategia y proceso transformador de nuestra economía, como siempre, con un fin concreto, al servicio de la riqueza y el bienestar de nuestros ciudadanos, a la competitividad de nuestras empresas y a la mejora competitividad de nuestras administraciones públicas. Es, por tanto, para mí un auténtico placer el poder tener la oportunidad de hacer hoy esta presentación, si cabe, o introducción telonera de Arantxa Tapia. Arantxa, mil esker. Eskerrik asko, Jon, zure hitzen gatikan. Un telonero de lujo habrán observado. Yo creo que he elegido bastante bien. Bueno, hasteko eta behin egunon guztioi, eta nik ere hasi nahi nuke Jose Ignacio Arrietaren izena aipatuz. Berak izena eman da zeukan gaurko ekitaldian. Goian beho. Bueno, nueva ekonomia honetan aukera ematen digutenean, sailburuei edo beste edozeinei, hemen zuekin egoteko atsegin handiz etortzen gara. Atsegin handiz zuekin batera konpartitzera gure politika, gure zerreginak. Baina aldi berean aitortu behar dizuet nire kasuan, seguru besteok ere gauza bera gertatzen zaizuela askotan, garapen ekonomiko eta azpiegitura saila halako zabala izanikan, komplikatu egiten zaitela aipatzea edo zehaztea zertara etorri naizen. Daukagun denbora mugatua da eta saiatzen gara guztiok hemen gaudenean zuon interesak non egon daitezkeen eta zer aipatu genezaken kasu honetan. Eta aldi berean pilpilean egon daitezken gaiak ere hemen aipatzen. Laburbilduz, kasu honetan guztira ezin degulako iritsi, 3 atal azpimarratuko ditut. Alde batetikan egungo testuinguru ekonomikoa aztertuko dugu, nola gauden, nondikan gatozen eta industriak ze egoera daukan une honetan. Bigarrenikan testuinguru honetan, kontutan izanikan nola gauden, gure industriak modu sendoan jarraitzeko dituen erronkak,
ze mehatxu izan daitezken eta ze erronka bihurtu daitezken, eta azkenik lehiakortasunerako eta bizitza kalitatea mantentzeko bereziki beharrezko ditugun azpiegiturei baita ere egingo diot aipamen bat. Por tanto, son muchos los asuntos que hoy se podrían tratar, pero me voy a detener especialmente en el contexto económico y en los retos que la industria debe afrontar hoy como consecuencia de algunas amenazas que están sobre nosotros. Y sobre todo voy a abrir dos ventanas especiales. La primera, la de la digitalización, y la segunda, la de la energía. Un aspecto crucial si queremos ser competitivos como industria. Si analizamos la foto fija de hoy de nuestra industria, me gustaría dejar claro una cosa ante todo, que el mérito es de los y las empresarias, los y las trabajadoras que todos los días acuden a esas empresas, que la ponen en valor y que hacen que sea un modelo de éxito. Ellos nos permiten avanzar y que realmente los resultados que vamos a ver sean los que son. Y voy a tratar de repasar esa situación sin ningún tipo de calificativos, ni ningún tipo de valoraciones. ¿Cómo ha sido el año 2017? Pues es el cuarto año consecutivo de crecimiento. Confirma, por tanto, la recuperación, siendo el sector fundamental de recuperación precisamente el tejido industrial. El tejido industrial hace que, además, el tejido económico del país avance. La entrada de pedidos aumentó un 7,9%, el mejor dato desde el año 2011. Las cifras de negocio también se han visto crecientes a lo largo de estos 4 años. Y estos crecimientos acumulados, que parece que ya los asumimos como algo natural, como parte del modelo, como parte del trabajo, nos han traído precisamente a decir que estamos aproximándonos a los objetivos que nos hemos planteado dentro del Plan de Industria 2020. En enero la producción industrial creció un 3,3% en este enero de 2018 y el índice de confianza empresarial nos dice que la situación no solo se ve con optimismo, sino que puede ser mejor incluso de la que se está observando. Y tenemos muy claro que nos ocupa, nos preocupa y trabajamos día a día incrementando y tratando de incrementar el peso de la industria en el tejido económico del país, fortaleciéndolo si cabe de forma que siga siendo el pilar sobre el que sustentamos el tejido económico. Y a este respecto, frente a opiniones de responsables de industria en el Estado que dicen que no nos debe obsesionar que la industria gane peso en el PIB, literal, quiero dejar claro que a este Gobierno vasco le preocupa y no va a descansar en esta apuesta, que vamos a seguir trabajando todos los días, poniendo a disposición de nuestro tejido empresarial todos aquellos instrumentos que sean necesarios para la mejora. Y a pesar de que se nos considere obsesivos, vamos a continuar en este trabajo. Y, por tanto, valoraríamos de forma muy positiva el hecho de que el recién nombrado ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, asumiera como cuestión prioritaria para el Estado que la política industrial debe tener una guía y un objetivo claro, porque no hacerlo también penaliza a Euskadi. Si nos fijamos en el empleo industrial, también crece alrededor de un 1,7%. El sector servicios un 2,2%. Y no sabemos separar exactamente cuánto de ese sector servicios es parte de nuestra industria, pero observamos también un buen dato. Las exportaciones marcan un nuevo récord a lo largo del 2017 y si miramos al futuro y miramos a Europa como principal mercado, desde luego las economías europeas y en su conjunto de la Unión van a seguir creciendo también en el 2018 y el 2019, un 2,3 y un 2 respectivamente. Se ha hecho una revisión al alza de cómo está comportándose la economía europea y la mejora del mercado laboral, el incremento de la confianza, la recuperación del comercio, son datos que nos llevan a decir que la economía puede seguir mejorando. Pero todo esto está sujeto a ciertas incertidumbres que van apareciendo, como las recientes decisiones en Estados Unidos de aplicación de aranceles. Por tanto, los indicadores objetivos señalados constatan que la industria crece, sí, que somos conocedores de que hay mejoras que realizar también y que puede haber amenazas que penden sobre nosotros todos los días. Y no las obviamos, las atendemos, no puede ser de otra manera. Pero diferenciamos, en todo caso, lo que supone tener una empresa en dificultades
y un tejido industrial o una industria en crisis. Son dos aspectos realmente diferentes. Y sigue habiendo empresas en problemas, es cierto, porque a pesar de tener economías en crecimiento, a pesar de tener una industria vigorosa, eso no garantiza que todas y cada una de las empresas del país se encuentren en buena situación. Y si vamos a analizar esas amenazas, esas nubes un poco más grises que aparecen en el cielo, detectamos en la industria, desde luego, algunas compartidas de las que hemos venido hablando, pero en las que me gustaría detenerme. Porque la economía crece, la industria crece. Sin embargo, los márgenes de los beneficios no crecen al mismo ritmo y en algunos casos incluso se reducen. Y eso nos preocupa, porque estamos en un serio riesgo de perder competitividad frente a esos otros países, esas otras empresas competidoras que desde luego vienen pisándonos los talones. Y los principales riesgos que amenazan la competitividad de este país, de estas empresas, desde luego se pueden clasificar en muchos bloques, se pueden hacer de diferentes maneras, pero me voy a centrar hoy en 5 aspectos. Uno, en la necesidad de incrementar la tecnología y la digitalización del país en su conjunto, en mejorar las inversiones. En segundo lugar, en una cierta debilidad que va apareciendo en todo lo relativo a la innovación no tecnológica. Es decir, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de dirigir. En tercer lugar, la cada vez más urgente necesidad de responder a personas especializadas, bien preparadas, tanto en equipos directivos como en trabajadores. El cuarto, no será una sorpresa para ustedes, el coste de la energía, de la tarifa eléctrica, cómo vamos a hacer que una tarifa eléctrica competitiva ayude a una industria competitiva y para eso también, bueno, pues me dará pie a hablar de la estrategia 2030 de energía. Y por último, tener en cuenta que todo esto se desarrolla en un ámbito global, en un ámbito mundial, donde existen tensiones, existen incertidumbres y cada día nos levantamos con una incertidumbre nueva. ¿Y a qué me refiero? Pues me puedo estar refiriendo a populismos que aparecen en diferentes países europeos, a qué va a pasar con el Brexit, a los aranceles del presidente Trump. Bueno, todas esas cosas que van apareciendo día a día, entre las cuales podemos optar por ser pesimistas y anclarnos en un reclamo permanente a otras instituciones, a entidades supraestatales, para que busquen una solución. O, además de todo eso, podemos asumir una actitud proactiva, detectar los problemas y tratar de solucionarlos desde nuestras competencias, asumiéndolas como amenazas, pero también como una oportunidad para mejorar. Y eso es lo que pretendemos hacer. Desde el punto de vista del primer ámbito de actuación, el de la industria más tecnológica, más digital, más, vamos a decir, moderna, bueno, existe un riesgo de que se produzca una cierta brecha, y no la brecha digital de la que hablábamos hace unos años entre la ciudadanía, sino entre las empresas que crecen y que se adaptan rápido y las pymes que no son capaces, por multitud de circunstancias, de seguir ese ritmo. Y ante esa circunstancia, desde luego, tenemos que reaccionar. Esta misma semana hemos tenido el lunes el grupo del Business 20, el grupo asesor del G20 en cuanto a economía digital e industria 4.0, y analizando cómo nos encontrábamos como país, desde luego no estamos mal posicionados. Euskadi ocupa un lugar interesante, voy a calificarlo así, pero queremos ser líder entre las regiones europeas. El reciente informe realizado por Orchestra en cuanto a sociedades digitales, bueno, recoge 5 aspectos y si nos fijamos en 2 de ellos, en cómo nos encontramos en cuanto a infraestructuras de banda ancha ultra rápida, nos encontramos bien entre los primeros países, el segundo si nos comparamos. Y si vamos a cómo nos encontramos en cuanto a la tecnología en la industria, ocupamos el 5.º lugar, no está mal. Pero también tenemos hándicaps. ¿Cómo hacemos que esas 2 velocidades no sean una realidad mañana? Un riesgo que hoy tienen nuestras pymes no se convierta en algo que lastra la competitividad del país. Pues emprendemos una serie de actuaciones, algunas de las cuales voy a detallar. La primera de ellas es que desde el grupo del Basque Industry 4.0, la estrategia de digitalización empresarial del país, ponemos en marcha el denominado Digital Innovation Hub. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es un método, un modelo por el cual pretendemos dar cobertura a esas pymes que por sí solas no pueden acceder a este tipo de herramientas. Una red conectada de activos, la denominamos.
Una red conectada de activos, ¿de qué características? Pues infraestructuras, laboratorios, equipamientos, software, tecnología, todo ello en el entorno de la fabricación avanzada, de tal manera que nuestra pyme pueda acceder a tener esas capacidades, conocer qué está ocurriendo, cómo lo pueden aplicar y, en definitiva, subirse a ese tren de la digitalización. Y en esta red hemos incorporado un aspecto especializado en ciberseguridad, porque desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, puesto en marcha el pasado año, se detecta que nuestras empresas tienen dos importantes hándicaps o dos importantes problemas. Por una parte, no están suficientemente preparadas para atender a esos ataques que se les pueden producir y, además, en muchas de ellas no existe ni siquiera la concienciación de que es un problema. Permítanme darles dos datos, y es que en 5 meses de funcionamiento se han atendido 800 consultas, que alguien puede decir, pues no son pocas, pero si las comparamos con las que se atienden de personas particulares en la Ertzaintza, desde luego estamos muy por debajo. Eso significa que la concienciación empresarial todavía es baja. Y para ello lo que hemos puesto en marcha también es un programa especial de ayudas dirigido a la ciberseguridad industrial, es decir, a todas aquellas empresas que vayan a introducir aspectos de convergencia, integración de sistemas de protección, les ayudamos con un programa específico que mejore esa situación de siempre empresas industriales manufactureras. Pero más allá de estas infraestructuras que son necesarias, también necesitamos otro tipo de actuaciones que hagamos que ese descuelgue no se produzca y no sea real. Y para ello también hay una iniciativa interesante de trabajar empresas tractoras con sus proveedores y sus colaboradores. La primera de las iniciativas que se puso en marcha, recordarán ustedes también, fue con Petronor, en el impulso de un plan de desarrollo de proveedores, para poder extender después esta buena práctica a otras empresas industriales del país. Un planteamiento que podría asemejarse también a otro que recientemente hemos puesto en funcionamiento, la iniciativa Bidelec 4.0, en esta ocasión de la mano de Iberdrola y del Ente Vasco de la Energía, donde se implican más de 25 empresas proveedoras que pueden además digitalizarse al ritmo de las grandes. Son compromisos de empresas locales que quieren continuar haciendo una apuesta por mantenerse en el país y por traccionar de esas pequeñas empresas y llevarlas consigo en todo el proceso de digitalización. Existen otras modalidades de trabajo, como también puede ser una iniciativa puesta en marcha de la mano del Gobierno vasco que denominamos HasLab, que no es más que una infraestructura de ensayo que no existe en Europa de estas características, para ensayar y validar productos en el entorno offshore, que se ubicará en Bimep, es decir, en Armintza, y estará operada por Tecnalia en este momento. Pero esta colaboración de la que estamos hablando es una necesidad y existe, además de estas iniciativas que pueden ser consideradas público-privadas, una iniciativa que me gustaría señalar especialmente por su carácter meramente privado, que es digna de mención, decía, y que es la denominada Goierri Valley, donde empresas de distintos tamaños y sectores también quieren trabajar con el objetivo principal de ganar competitividad, donde además algunas de ellas son competidoras entre sí, pero quieren trabajar de forma conjunta para mejorar y fortalecer la comarca. Y me he referido a proyectos muy vinculados a energía, como han visto, pero estas necesidades de digitalización, de mejora, hay que incorporarlas a todo el tejido productivo. Es algo transversal en lo que estamos trabajando. Y en este sentido me gustaría destacar un ámbito que hace unos años era considerado como un territorio de oportunidad y que realmente estamos observando que esa oportunidad se está materializando. Y es el de la alimentación, que vamos a llamarla también 4.0, ¿por qué no? En el que incorporamos toda la cadena de valor, desde el producto del primer sector, bien sea producido en la tierra o traído del mar, hasta la práctica de nuevos consumos y nuevas gastronomías, nuevas formas de consumir y nueva gastronomía. Es un ámbito de oportunidad, decía, pero que desde luego en un país como Euskadi puede ser una oportunidad realmente relevante y así lo está demostrando. Los cambios demográficos, las nuevas formas de consumir, nuevos hábitats urbanos, la combinación de la alimentación saludable con datos ya personalizados y elementos que personalicen esa alimentación, desde luego nos abre un nicho de oportunidad que desde el primer sector, también trabajando en las explotaciones, se está dando, permítanme decirlo también, un paso de gigante y se está transformando de una forma impensable hace unos años. Y si bien es cierto que la penetración de la tecnología y la digitalización en Euskadi, que les decía que está además medida, es respetable e interesante, como ustedes la quieren decir, desde luego
se puede mejorar y lo tenemos que hacer. Y para ello el esfuerzo del Gobierno también va en el sentido del esfuerzo inversor, con incrementos presupuestarios de alrededor del 6% en los presupuestos del 2017 y 2018 en programas de I+D+I, pero que es imprescindible que se vean acompañados y que esa intensidad sea también sostenida por la parte privada para que no perdamos competitividad. Públicos y privados de nuevo trabajando juntos, si no, no lo vamos a conseguir. También queremos ser mucho más eficientes y que esos recursos que ponemos públicos y privados sean aprovechados de la mejor manera posible, que seamos capaces de colaborar más. Y de ahí que el nuevo decreto que se aprobó en el año 2015 de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación iba precisamente en esa dirección, en mejorar los resultados, en mejorar la eficiencia, en acercarnos al mercado y, en definitiva, en hacer nuevas cosas de una forma diferente. Y dado que hemos obtenido unos resultados interesantes, es el momento también, y permítanme una expresión un tanto coloquial, de dar una vuelta de tuerca más. Sabrán que hemos creado o que estamos en proceso de creación de un nuevo ente que aglutinará al conjunto de los centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa de Euskadi con el fin de reforzar la eficiencia del conjunto del sistema, de mejorar sus resultados, de cooperar más y de conseguir, en definitiva, que todos aquellos resultados que tengamos vayan en pro de una mejora competitiva de nuestra industria. Es decir, los parámetros que pusimos al principio de la legislatura pasada: excelencia, especialización y cercanía al mercado. Un proceso que está contando con el apoyo, el trabajo conjunto de los diferentes agentes, pero que, como siempre sucede, pues exige esfuerzo por parte de todos y que en algún caso pues también ofrece algún tipo de resistencia, porque la resistencia al cambio es algo natural y es algo humano. La resistencia a salir de ese espacio de confort en el que estamos en estos momentos siempre existe en cualquier actividad. Pero eso no debe impedir que hagamos lo que tengamos que hacer. Es un proceso que se halla ya en un estadio avanzado y que no tiene vuelta atrás, que a lo largo de este 2018 pues tendrá preparado sus estatutos, su forma de trabajo y esperamos que sea una realidad en cuanto también a su funcionamiento. Hablaba en segundo lugar de la innovación no tecnológica, porque aunque todos desde luego estamos de acuerdo en que la I+D, la parte tecnológica, es muy importante, no caben dudas a ese respecto. La innovación no tecnológica, que se supone un concepto que es algo más intangible, que en ocasiones equivocadamente interpretado además, pues se nos queda un poco atascado y que además hemos tendido en muchas ocasiones a considerarla pues casi la María de esas asignaturas que tenemos que aprobar para conseguir pasar de curso, pues la tenemos que tratar de otra forma. La tecnología y la digitalización son importantes, pero no es menos importante transformar nuestras organizaciones para las necesidades que se nos están planteando en los mercados, que nos hacen, desde luego, cambiar de paradigma de funcionamiento. La innovación no tecnológica tiene que estar bien enraizada también en nuestras empresas, bien liderada, con un liderazgo fuerte y que su implementación, desde luego, sea parte de un diseño estructural, que su impacto sea medible y que, desde luego, no nos quede en una jornada puntual de networking de un día o un encuentro que todas las personas relevantes en los distintos niveles de la empresa, pues un día demos todos suelta nuestra imaginación y se quede ahí. La innovación no tecnológica es algo más que pura creatividad. Es creatividad, pero también es forma de hacer las cosas y ahí tenemos, desde luego, un elemento en el que tenemos que poner muchísima intensidad. En tercer lugar, y hablando de ese liderazgo de nuevos modelos de gestión, las personas, ¿cómo las vamos a preparar? ¿Qué necesidades de mano de obra tenemos? Y si hablamos de modelos de gestión, decía antes, nos tenemos que preparar para ordenar de una manera inteligente y generosa un cambio generacional que dé lugar a que aparezcan otros rostros diferentes, otros perfiles diferentes que enriquezcan nuestras organizaciones. Euskadi tiene la obligación de saludar y preparar una nueva generación de líderes empresarios y empresarias. Y subrayo lo de empresarias, porque esta generación ya está entre nosotros
y está llamado a ocupar espacios de gobernanza para pilotar el cambio que requiere la industria vasca, hacia dónde va a ir y, sobre todo, cómo lo va a hacer. Son personas que, desde luego, desde su ámbito directivo, emprendedor, empresarial, de una forma discreta, están sabiendo transformar modelos de negocio, modelos organizativos, modelos de dirección, participativos, modernos, diferentes, y no nos tiene que asustar. Y la captación de mano de obra especializada también para el ámbito no directivo, vamos a decir, supone un quebradero de cabeza para muchos de los que estamos en esta sala. Porque existe además un desajuste entre la formación de muchos de nuestros jóvenes y las condiciones de empleo que tienen en estos momentos, y además de esas iniciativas que hemos puesto en funcionamiento de la mano del Departamento de Educación en cuanto a formación dual, trabajamos también junto con Confebask para diseñar acciones concretas que posibiliten que las personas desempleadas se reciclen, pero se reciclen de acuerdo con las necesidades empresariales. El objetivo no es otro que ajustar la oferta y la demanda y que podamos conseguir reducir esa bolsa de desempleo que tenemos y, además, atender las necesidades industriales que ya existen. En cuarto lugar, entre las amenazas o retos de nuestra industria, les decía que no les sorprenderá el tema energético, porque una política industrial competitiva exige también una política energética competitiva. Y en este caso, pues tenemos que mirar, por el momento al menos, a Madrid, a su capacidad regulatoria y a su competencia, a la del Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital, que a veces también, además de establecer políticas, resulta especialmente habilidoso en dotar de incertidumbre a nuestro tejido empresarial, y lo hemos visto recientemente. Euskadi es un gran consumidor de energía en muchos casos, con un sector industrial que es muy intensivo en consumo de energía y que está sufriendo unos costes energéticos que son demasiado elevados, sobre todo si los comparamos con sus competidores. Y, por tanto, necesitamos una reflexión profunda para que se adecúen, por una parte, tarifas y peajes eléctricos en redes, y que además se evalúen diferentes políticas y se implementen que estén dirigidas a esas empresas intensivas en consumo eléctrico, tal como se hace en otros países, y que nos permita ser realmente competitivos. Es su competencia, pero estamos dispuestos a colaborar. Y en nuestro ámbito, en el de nuestras competencias, vamos a seguir siendo proactivos en todo lo que esté en nuestra mano. Y ahí tenemos la estrategia 3E2030 para que hagamos una transición diferente. Y creemos que es hora de abordar ya con contundencia y sin titubeos la política energética. Necesitamos un pacto de país en torno a esta política energética, por supuesto, que desde luego trabaje por poner en marcha iniciativas por razones de interés y de oportunidad en este momento. Que no sean, desde luego, políticas populistas y que nos han llevado a una situación en la que no han podido hacerse realidad algunos proyectos que hubieran sido importantes. El Gobierno está dispuesto a colaborar en la búsqueda de los acuerdos más amplios posibles para esas iniciativas que ya empiezan a ser urgentes. Es momento de retratarse y de ser operativos. Esta estrategia 3E2030, permítanme que haga un breve repaso, tiene 8 líneas de actuación importantes para hacer un par de cosas. Reducir los gases de efecto invernadero, alcanzar un consumo relevante de energías renovables y aumentar la eficiencia energética para conseguir reducir el consumo eléctrico que tenemos en este momento. Las líneas de actuación son, la primera de ellas, mejorar la competitividad y sostenibilidad energética de la industria vasca, es decir, trabajar en eso que hemos dicho antes, en los peajes eléctricos y además en las empresas que son consumidoras intensivas de energía, pero también trabajamos con proyectos locales, como puede ser el de un aprovechamiento térmico en determinadas empresas que les permita ser más eficientes energéticamente, es decir, trabajamos con el Ministerio, pero también localmente. En segundo lugar, el de disminuir la dependencia del petróleo en el sector del transporte, y para ello estamos elaborando el Plan de Movilidad Eléctrica y la Ley de Movilidad Sostenible, que este año estarán en el Parlamento Vasco ya, pero además trabajamos con el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Álava
el Ayuntamiento de Donosti y la Diputación Foral de Guipúzcoa para conseguir poner en marcha iniciativas como la del autobús eléctrico inteligente, que nos va a permitir transitar de un transporte público basado en combustibles fósiles hacia un transporte público mucho más moderno, pero además eficiente y sostenible. Esperamos, alcalde, que este año 2018 pueda empezar a ser una realidad, porque lo estamos trabajando intensamente. En tercer lugar, reducir el consumo y el consumo energético, evidentemente, e incrementar el uso de las energías renovables en edificios y en el hogar. Y ayer mismo celebrábamos en Donostia, junto con el Centro Tecnológico Neiker, la potencialidad o una jornada para analizar la potencialidad de la bioeconomía en Euskadi. La generación de producto que permita generar también actividad económica a través del uso de materias primas que sean renovables y reutilizables. Una economía productiva, pero también sostenible. Tenemos el ejemplo de la construcción de una vivienda pública en Hondarribia por parte de Visesa, con el uso de la madera en un porcentaje del 100%, o la elaboración y comercialización de productos textiles basados precisamente en fibras naturales procedentes de la madera. Son formas de actuar que ya estamos poniendo en funcionamiento. En cuarto lugar, la cuarta línea de acción sería la de promover una administración pública vasca más eficiente energéticamente. Y en ese sentido, además de haber aprobado el Decreto de Sostenibilidad Energética de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma, está en tramitación en el Parlamento la Ley de Sostenibilidad Energética, que hace referencia a todos los edificios públicos de la comunidad, todos, incluidos diputaciones y ayuntamientos, pero que en la que se considera también, bueno, pues obligaciones no del mismo nivel, pero también importantes en el sector privado, y se habla de temas de alumbrado más eficiente o de mejora del parque móvil de los vehículos de cada una de las administraciones. La quinta línea es la de fomentar la eficiencia y aprovechar los recursos existentes en el sector primario, trabajando sobre todo con ASI y con EVE en generar energía renovable en base a biomasa. La sexta línea es la de impulsar la producción de energía eléctrica renovable, porque si tenemos que transitar hacia un modelo absolutamente renovable, tenemos que utilizar el gas como energía de transición, pero al mismo tiempo tenemos que impulsar la generación renovable. Hemos finalizado ya los planes de desarrollo tanto de energías eólica, solar fotovoltaica, geotérmica, biomasa, oceánica, pero la puesta en marcha de este tipo de estrategias debe conllevar ese acuerdo, ese gran consenso de país con criterios de sostenibilidad que aporten generación renovable a Euskadi, que hoy está, desde luego, realmente retrasada en este aspecto. La séptima línea es la de supervisar infraestructuras y mercados de suministro energético. Y decía antes que si tenemos que transitar hacia energías renovables, tenemos que continuar trabajando con el sistema gasista de Euskadi. Todavía vamos a requerir mucho tiempo de sistemas basados en energía proveniente del gas como un elemento clave de la transición energética, y vamos a continuar extrayendo de la forma más eficiente posible el gas que tenemos en el permiso Viura, y tenemos que analizar las posibilidades del permiso que tenemos en Armentia y otras posibles ubicaciones que también están en análisis en Vizcaya y en Guipúzcoa. Además, no nos olvidamos que tenemos que apoyar todas esas interconexiones eléctricas junto con las que ya se están llevando a cabo, todas las que se puedan plantear, para ser eficientes y estar bien conectados al entorno europeo. Eso va a garantizar, desde luego, una calidad de suministro a la que ya estamos muy acostumbrados. Y, por último, la octava línea es la de orientar el desarrollo tecnológico energético. Y, en ese sentido, estamos trabajando pues, en almacenamiento energético, en iniciativas como la que les he comentado del Videlec 4.0, del HARSLab, de un centro de fabricación avanzada para integrar y validar subsistemas eólicos. En definitiva, ir avanzando en esa generación renovable y en toda la investigación que requiera. La transición energética requiere tiempo, pero sobre todo requiere acción. Y el gas como transición, las renovables como objetivo, conscientes de la aportación que se haga desde la eficiencia energética, van a ser los pilares que guían esta estrategia y este funcionamiento en Euskadi. Tecnología, hemos hablado, digitalización, industria, nuevos modelos de gestión, son grandes retos que tenemos que trabajar en ese contexto internacional global en el que nos estamos moviendo.
Incluso en mercados que son supuestamente conocidos y más fáciles de trabajar, nos encontramos con dificultades. Porque el avance de esos populismos en Europa, el cómo se definirá ese Brexit en el Reino Unido o las medidas de proteccionismo de las que les comentaba al inicio, propuestas por el presidente Trump en Estados Unidos, nos mantienen no solamente en vilo, sino ocupados en tratar de trabajarlas y de hacerles frente. Aspectos que superan nuestro territorio. Nosotros solos no podemos hacer nada. Por ello, estamos coordinados, en el caso de los aranceles, con la oficina del Gobierno vasco en Bruselas, que a su vez está trabajando con la comisaria que negocia directamente con Estados Unidos, y en casa en contacto permanente con el sector a través de Siderex y tratando de analizar cuál va a ser efectivamente el impacto que va a tener esta situación sobre nuestra empresa. Y nuestras relaciones con los mercados internacionales pasan también por extender las estrategias de atracción de inversión a Euskadi. Nuestro atractivo es evidente que ha mejorado, ha crecido y la inversión extranjera durante estos últimos 6 años se ha duplicado también. Dos datos. En el periodo 2006-2011 las inversiones, el flujo de capital fue de casi 3.000 millones de euros. Entre 2012 y 2016 fue de más de 6.500 millones de euros. Y ayer mismo el Financial Times situaba a Euskadi entre las 10 regiones europeas más atractivas del sur de Europa para inversión extranjera. Bueno, pues yo creo que son buenos datos que nos permiten continuar trabajando y en este sentido sí me gustaría pues agradecer y felicitar el trabajo de la unidad de Invest in the Basque Country de SPRI, cuya estrategia de atracción ha sido de alguna forma, llamémosla institución británica, la que ha reconocido que es una estrategia adecuada. Bueno, una referencia mundial en prensa económica que dice que algo debemos estar haciendo bien, pero eso no significa que nos quedemos en esa situación de lo estamos haciendo bien, sino que tenemos que impulsar y continuar ese trabajo. También ayer el Lehendakari se encontraba en Madrid hablando de estos temas. Y competitividad es mucho más que todo esto. La competitividad regional, desde luego, son capacidad de ser un entorno atractivo, sí, pero de tener unos servicios de sanidad, de educación, de buen mercado laboral, de preparación tecnológica, muchos otros aspectos. Y un elemento que voy a citar brevemente, en el que no hemos salido en los últimos años excesivamente bien en la foto, y es el de las infraestructuras. Pero eso también está a camino de resolverse. El tren de alta velocidad y el servicio ferroviario de cercanías están mejorando. Estamos culminando la red de la I-Vasca. Recientemente hemos analizado también los accesos a las capitales. La pasada semana estuvimos con el acuerdo de la entrada en Bilbao. Donostia en las próximas semanas se adjudicará ya el proyecto constructivo de entrada en la capital. En Vitoria estamos trabajando intensamente para cerrar ese acuerdo en breve y la alta velocidad en sí misma funciona y va. Pero además tiene que ir acompañada de una actuación en redes de cercanías también, empezando por el tranvía en Gasteiz o por las mejoras del propio Euskotren que veíamos la pasada semana en el Txorierri, o la entrada o la ampliación de la red de Euskotren en el Topo en Donostia y otras muchas actuaciones que están en marcha. Sin olvidarnos de que personas sí, pero también mercancías. Y la infraestructura de los puertos de Pasaia y de Bilbao, vinculados a variantes ferroviarias, en el caso de Pasaia, Astigarraga y Arzunlezo, y de la plataforma logística correspondiente, y de la variante sur ferroviaria en Bilbao, van a hacer que los puertos sean más competitivos. Y en Álava, la plataforma multimodal de Jundiz, que pronto dará mejores noticias de las que ya está dando, proyectos que se van a ir desarrollando de conexión de autopista ferroviaria que nos van a permitir ubicarnos en el mundo. Es decir, una serie de actuaciones que nos permiten ser competitivos utilizando todas las herramientas de nuestro autogobierno. Y soy consciente que nos habremos dejado muchísimos aspectos en el tintero, pero bueno, aquí también en los aspectos que hemos estado trabajando nos la jugamos en los próximos años. Y desde luego para garantizar el bienestar y la equidad social de este país, todos estos aspectos tenemos que trabajarlos como siempre, y lo decía Jon y con esto termino, de una forma público-privada, que parece sencillo de decir, pero en ocasiones muy difícil de hacer. Eskerrik asko guztioi.
Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, John, por la presentación. Pues si le parece, empezamos por donde usted ha terminado, es decir, la referencia a las infraestructuras. Julio Costa le pregunta si tiene solución la polémica entre los gobiernos de Euskadi y Navarra en torno a la conexión del AVE, que los navarros quieren que sea directamente por Ezkio y ustedes que sea por Gasteiz, de acuerdo con lo que pide la Diputación de Araba. Pero hay otra pregunta que dice ¿por qué el Gobierno vasco ha presentado alegaciones contra el trazado Vitoria-Pamplona en contra del criterio de las instituciones alavesas? Bueno, yo creo que no existen, vamos a decir, discrepancias de mucho fondo en este tema. Desde que se puso en funcionamiento el diseño de la Y vasca y la posible conexión con Iruña, siempre ha existido la necesidad de hacerlo de una forma adecuada y se ha dibujado la conexión vía Ezkio. Siempre se ha hecho así. En cualquiera de los mapas que ustedes pueden observar desde el inicio de esta infraestructura, desde los años 90, está por ahí la conexión. Así fue aceptada por el Ministerio de Fomento en su momento y también figura entre las conexiones principales de la red transeuropea de transportes. Dicho esto, pues bueno, el estudio informativo que prepara el Ministerio de Fomento propone dos alternativas, analizar dos alternativas. La primera de ellas, la conexión de la Y vasca con Iruña utilizando Ezkio y la siguiente utilizando Gasteiz. Bueno, lo que hemos hecho como Gobierno vasco en este caso es analizar el estudio informativo y hacer las correspondientes alegaciones. En el caso de la conexión vía Gasteiz, el mayor problema que estamos observando, y hemos hecho un estudio detallado y así se lo hemos adjuntado en la alegación, el principal problema es de capacidad que se pueda dar entre Gasteiz y Bergara. Puede haber un problema de capacidad, de acuerdo con los datos que se están manejando de trenes de viajeros y de mercancías que van a circular por esa vía y, bueno, a nuestro juicio es un elemento que hay que tratar de detallar y que no se encuentra detallado en el estudio informativo en estos momentos. Por tanto, a pesar de que operativamente pueda ser mejor la conexión de Ezkio, que da menos saturación además, y así lo hemos hecho en la alegación, así lo hemos puesto en la alegación correspondiente, también hemos analizado la conexión vía Gasteiz. Ambas han sido analizadas en profundidad, se han hecho las alegaciones correspondientes y consideramos que todavía hay que detallar algunos aspectos, insisto, en el problema de capacidad en la conexión vía Gasteiz y evidentemente en el caso de Ezkio no podemos olvidar que tenemos que traspasar Aralar y que además es una solución técnicamente un poco más compleja. Bueno, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras y lo que hemos establecido en la alegación del Gobierno es que se analicen de forma detallada cada uno de los problemas. Hemos tratado de alegar o de establecer ese informe de la forma más detallada posible y lo que esperamos es poder trabajar con el Ministerio de acuerdo con esos aspectos que hemos visto que son mejorables o que merecen un estudio en profundidad. Le preguntan si el Gobierno tiene listo su fondo para inversiones en empresas estratégicas y que, igual que tomó participación en CAP, si se plantea entrar en alguna otra empresa. Ahora, por ejemplo, hay una empresa del acero con serios problemas de continuidad, según sus auditores. ¿Podría entrar el Gobierno en el capital? Bueno, son varias preguntas. En una, la primera de ellas, la de si tenemos listo el fondo, estamos trabajando con el Departamento de Hacienda y Economía en su desarrollo. En enero decíamos que en el primer cuatrimestre podríamos presentar algo más detallado y espero que entre el consejero Azpiazu y yo misma podamos hacerlo en ese primer cuatrimestre. En segundo lugar, sí estamos planteando entrar en otras empresas, analizándolas bien, siempre recordando cuáles son los parámetros de entrada. Para entrar en una empresa nos hemos planteado que tiene que ser una empresa que sea de carácter estratégico en el sentido de que genere empleo, riqueza y haga atracción de proveedores, que sea una empresa ubicada internacionalmente y globalizada y dentro de esos ámbitos de especialidad que nos hemos planteado como claves para la continuidad del país y de la competitividad del país. Siempre considerando y teniendo en cuenta, porque volvemos en muchas ocasiones al mismo tema, que la entrada en una empresa en dificultades está realmente limitada o
desde luego, casi imposibilitada por la Unión Europea. Vamos a tener siempre en consideración eso. Y en el caso de la empresa de la que están hablando, probablemente, recordad que además es una empresa cotizada y en problemas. Luego, bueno, hay muchas cosas que hacer antes de que el Gobierno pueda entrar con su fondo de inversiones, como no lo haría un fondo de inversiones privado tampoco. Pero sobre todo, en el caso de empresas en dificultades y participaciones de Gobierno, se considera como un problema a día de hoy en la Unión Europea. Es mucho más restrictivo que lo que podía haber ocurrido hace unos años y nos genera no dificultades, sino ya imposibilidades. Y recordarán también, y yo creo que lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que una simple mención a que, terminada la crisis en una determinada empresa, el Gobierno se planteara la entrada en esa empresa, generó una comunicación doble por parte de la Unión Europea, en el sentido de en qué condiciones, por qué, para qué y cuidado, porque se podía considerar ayuda de Estado. ¿Podría decirnos qué empresas están en sus objetivos para inversión? Yo creo que las características ya las he comentado. Carmen Muñoz, concejala del Ayuntamiento de Bilbao, le pregunta para cuándo la segunda fase de la variante sur ferroviaria de Bilbao-Basauri. Bueno, creo que tenemos acordada la primera fase, que nos queda mucha tarea todavía, porque tenemos que terminar ese estudio informativo, tenemos que poner en funcionamiento el proyecto constructivo y tenemos que hacer la obra. En paralelo, trataremos de ir haciendo los proyectos de la segunda fase, pero yo creo que todavía es bastante arriesgado empezar a hablar de la segunda cuando ni siquiera hemos puesto en funcionamiento la primera. Le preguntan qué objetivos prevé el plan de desarrollo eólico, si habrá nuevos parques y qué capacidad instalada nueva se prevé. Bueno, el plan de desarrollo de energías renovables al que hacía referencia durante mi intervención, lo que plantea es la necesidad de acordar precisamente en qué ámbitos tenemos que poner esos parques eólicos, porque no es suficiente que nos planteemos unos objetivos a día de hoy o que incluso tengamos recursos para ponerlo en funcionamiento si no podemos hacerlo porque no tenemos dónde. Yo creo que ese gran acuerdo de país tiene que pasar por decir queremos energías renovables, sí, pero cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a ubicar. Y eso requiere de unas actuaciones previas muy importantes. ¿A dónde queremos llegar? Los objetivos que se plantean para el año 2030, y estoy hablando de memoria, creo que es llegar a un 22% renovable si conseguimos desarrollar, y de aquí al 2022 nos queda poco tiempo, si queremos llegar al 2030, perdón, si queremos llegar a ese 22% tenemos muchas actuaciones que poner en funcionamiento. Pero quiero insistir que a día de hoy la única factible es la biomasa y que con la biomasa únicamente no vamos a llegar a ese 22%. Requerimos de más acuerdos y de más actuaciones para poder llegar a esos objetivos. Javier Domínguez le pregunta qué novedades hay en relación con la exploración y futura explotación de las bolsas de gas en diferentes lugares del País Vasco. En este momento el permiso Armentia se encuentra en exploración y en ningún caso hablamos de explotación, puesto que ni siquiera sabemos si tenemos suficiente gas para poderlo explotar. Por tanto, nunca asociamos exploración y explotación. En primer lugar, tenemos que analizar si existe. Y hechos los análisis correspondientes, en primer lugar un análisis más teórico, más de investigación pura, nos dice que puede haber gas, los estudios sísmicos también dicen que puede haber gas y lo que nos toca es ver si hacemos un pozo de exploración para saber si realmente esos estudios preliminares confirman la existencia de ese gas. A partir de ahí, la decisión de si es explotable, si se va a explotar, cómo se va a explotar y en qué momento son decisiones a posteriori. Y bueno, parece que los estudios preliminares, muy preliminares, parece que dicen que algo puede haber también en alguna zona de Guipúzcoa y de Álava, pero todavía estamos en una situación absolutamente preliminar. Y quiero insistir en ese ámbito. Aunque existiera, la decisión de explotarlo también hay que tomarla a posteriori. No es una obviedad, es decir, hay gas y lo vamos a explotar, sino puede haber gas y vamos a decidir si lo vamos a explotar, en qué condiciones y en qué tiempo. Es una decisión que está absolutamente desligada de la de exploración. Una cosa es saber si tenemos y otra cosa es decidir explotarlo.
Juan Carlos de Julián, de Onda Cero, dice: usted ha remitido una carta a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en la que le recuerda la tradición industrial vasca y el impacto que tendrían los aranceles de Trump en un tejido productivo fuertemente exportador como el acero. ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Cree que la Unión Europea será tan contundente como ha prometido Malmström, o al final no habrá medidas de revancha o reacción suficiente? ¿Qué consecuencias tendrá para las empresas vascas la imposición de aranceles y qué medidas se pueden impulsar desde el Gobierno vasco? Bueno, yo creo que desde el Gobierno vasco en solitario poco podemos hacer. Sí vamos solos. Otra cosa es que, tal como lo decía, en un problema de estas características, nuestra obligación es trabajar con la Unión Europea como parte de un todo. Trabajar de forma conjunta de tal manera que no me gustaría, y creo que la comisaria, por las noticias que tenemos, tampoco su situación ideal es la de una revancha ante unos aranceles. Creo que estamos en una situación todavía en la que es posible un acuerdo, una negociación, y en lo que se está trabajando, y confío en que así sea. Realmente la reacción europea, en este caso, frente al anuncio de aranceles, que no conocemos el detalle, por cierto, por tanto el impacto sobre Euskadi tampoco lo podemos detallar. Bueno, la reacción europea ha sido rápida y bueno, nos consta que va en la dirección adecuada. Y ahí vamos a continuar trabajando a través de nuestras redes internacionales y tratando de conseguir una respuesta unificada por parte de la Unión Europea. También desde Acción Exterior del Gobierno vasco se está trabajando con la Embajada estadounidense. Bueno, yo creo que tenemos multitud de actuaciones que poner en marcha, pero solos no lo vamos a poder hacer. Es una actuación conjunta europea. Le sigo leyendo preguntas. Decía el diario de Noticias este domingo que pocas iniciativas habían suscitado tanto rechazo en el sector como el Consejo Científico y Tecnológico Vasco. ¿Cómo es esto? ¿De dónde surge la iniciativa entonces? El consorcio creo que hace referencia, lo decía previamente. En la pasada legislatura pusimos en marcha una serie de actuaciones que nos permitían tener un tejido tecnológico mucho más cooperativo, trabajando de forma conjunta, más eficiente, con unos resultados de cercanía a mercado mucho mejores. Y lo que observamos que bueno, pues, se podía dar un paso más, mejorar todavía más esa colaboración, mejorar nuestra posición internacional con una imagen única de marca de país, tratar de dar algunos servicios de forma conjunta a todos esos centros tecnológicos y que nos permitiera, desde luego, ahondar en esa eficiencia y en esa colaboración. De ahí surge la idea de poner en funcionamiento el consorcio, que hemos compartido siempre con todos y cada uno de los agentes científico-tecnológicos y también con las 3 diputaciones forales que están implicadas. Y bueno, vamos dando pasos en aras a que sea una realidad. Lo decía también en mi intervención. Cuando hay cambios, pues siempre se produce algún tipo de resistencia. Bueno, no es que le quiera quitar importancia, pero sí poner en valor toda la colaboración y toda la actuación en positivo que están teniendo muchos de esos agentes, colaborando con el Gobierno, bueno, comentando posibles mejoras y actuaciones que tenemos que llevar a cabo para que todos nos sintamos suficientemente cómodos y trabajando de forma conjunta en ese consorcio. Los trabajadores de la empresa Productos Tubulares de Tragaparán mantienen una huelga indefinida ante el ERE anunciado. El Lehendakari les prometió el pasado lunes que hablaría con la dirección de la empresa y le preguntan si ha habido contactos ya por parte del Gobierno vasco y cómo ven el futuro de esta planta. Bueno, yo creo que el Lehendakari lo que les comentó es que continuaríamos en contacto con la dirección de la empresa y, por supuesto, estamos en contacto permanente, conociendo de primera mano qué es lo que puede estar ocurriendo. No solamente por la situación en Estados Unidos, sino por diferentes situaciones que les han llevado a tener unos problemas importantes, a producir casi en niveles previos a la crisis y, sin embargo, tener unos malos resultados. Bueno, a partir de ahí yo creo que son reflexiones que se tienen que hacer en el seno de la propia empresa, que el equipo directivo y los accionistas también tienen que tomar las decisiones estratégicas necesarias para hacer que esa empresa sea viable.
tienen un plan en este momento que tienen que llevar adelante y bueno, yo creo que tenemos que trabajar siendo colaboradores en lo que vayan a hacer para conseguir mantener esa empresa abierta y siendo competitiva a futuro. Y eso va a requerir una serie de actuaciones de diferentes características que tendrán que acordarlas entre empresa y trabajadores. E insisto, el Gobierno será colaborador en lo que haga falta, pero las decisiones se tienen que tomar en el seno de la empresa, no en el Gobierno. Le preguntan también, consejera, cómo ve el futuro de una empresa tan importante como la naval de Sestao y qué medidas se ha adoptado en ese tema el Gobierno vasco para ayudar a salvar una empresa estratégica para Euskadi y para la margen izquierda. En estos momentos la naval se encuentra en el proceso de concurso de acreedores, todos lo conocemos y es un proceso muy tasado. ¿En qué ha colaborado el Gobierno? Bueno, pues en conseguir que se ordene un poco la actividad que había en el astillero para que pueda ser una actividad atractiva de cara a atraer nuevos inversores que se hagan cargo de la planta. Pero es la situación a la que nos ha abocado todos los problemas que estaban, que llevaban latentes durante bastantes años. En un proceso, y quiero insistir en ello, de concurso de acreedores, las situaciones y las actuaciones posibles de Gobierno están muy tasadas. Antonio Lamas le pregunta si se han alejado ya los peligros que amenazaban la continuidad de la factoría de Mercedes en Gasteiz. La continuidad de la empresa de Mercedes en Gasteiz, bueno, no soy consciente de que haya habido posibles problemas con la posible huida, no soy consciente, todo lo contrario. Con Mercedes también trabajamos como con el resto de empresas de la mano para mejorar la actividad. En temas de formación dual, por ejemplo, se ha trabajado mucho, en temas de digitalización, de ampliación de la producción, de necesidades que van a tener ahora de suelo para mejorar su actividad. Bueno, trabajamos de forma continua con ellos y lo único que estamos viendo es justo lo contrario, mejoras de empleo, más empleo en la zona, más actividad y crecimiento en todo lo que están haciendo en estos momentos, justo lo contrario de lo que me pregunta. Agustín Carmona le pregunta qué valoración hace usted en tiempo pasado, pero para el futuro, de la fusión de Siemens y Gamesa. ¿Mereció la pena a tenor de los esfuerzos y los costes de todo tipo y del castigo de los mercados financieros al modo en el que se está haciendo la reestructuración de la empresa? Bueno, la segunda parte, la de si mereció la pena, y la parte de los accionistas tendrá que responder cómo se encuentra desde el punto de vista accionarial. Son ellos los que tienen que saber si lo han hecho adecuadamente o no. En cuanto a si ha merecido la pena la fusión, bueno, evidentemente nos encontramos ante una empresa en estos momentos de una dimensión muchísimo más importante, más competitiva, siendo realmente relevante en el mercado, y quizá lo que nos tendríamos que preguntar es otra cosa, y es si Gamesa se hubiera quedado sola sin hacer ningún tipo de actuación en el mercado ante los problemas que se produjeron en India el pasado año y ante la reducción de mercado mundial, si se hubiera encontrado en la situación que se encuentra ahora o en una muchísimo peor. Si es cierto que durante esa reestructuración que ha habido, pues bueno, se han producido algunos problemas, pero en estos momentos se está trabajando en la dirección adecuada y así nos consta. Y la colaboración entre Siemens Gamesa, sus proveedores y el Gobierno está siendo absolutamente leal y eficaz. Eloy Legorburu dice: el lehendakari Urkullu ha dicho recientemente que la digitalización va a ser clave en el futuro de Euskadi. ¿Qué calendario y con qué objetivos va a hacerse la transformación digital tanto en las administraciones públicas vascas como en el sector privado, en particular el mundo económico? ¿Hay un liderazgo y una coordinación suficientes? Si tuviéramos que poner plazos, no me atrevería a hacerlo. El proceso de digitalización no es algo que empieza hoy y termina mañana, es un proceso continuo en el que todos vamos aprendiendo y en el que, para cuando creemos que hemos terminado de una determinada actuación, y voy a poner el ejemplo de la administración, aparecen nuevas ideas, aparecen nuevos programas, aparecen nuevas posibilidades que tenemos que ir implementando poco a poco. Por tanto, es un proceso que creo que no va a terminar. Nos vamos a tener que ir digitalizando y modernizando de forma continua. Tanto la administración como el sector privado, desde el punto de vista de empresas o desde el punto de vista también financiero y bancario. Cada uno a su ritmo y cada uno
con unas ideas claras y una estrategia clara. Desde el punto de vista industrial, la estrategia está clara, es la del Basque Industry 4.0, con un grupo que lo está pilotando, un grupo de actuación público-privado que va trabajando en diferentes ámbitos y en los que se consideran actuaciones a emprender, mejoras tecnológicas, pero también mejoras de formación de personal, de captación de talento y de todo tipo de actuaciones. Por tanto, es algo que creemos que estamos en la buena dirección, pero que no se va a terminar de un día para otro, que va a ser un proceso continuo que requiere mucho liderazgo, pero también muchas inversiones y desde el punto de vista público y privado el esfuerzo va a tener que ser grande. La última pregunta. Además de la política energética, ¿qué otras lagunas ve en las políticas públicas del Gobierno español con respecto a la industria vasca? No, con respecto a la industria vasca, no. Yo lo que solicito, aparte de la política energética, es que la política industrial del Gobierno del Estado también sea una política industrial clara, porque en tanto que ellos tengan una política industrial adecuada, clara y definida, también será mejor para la industria vasca. En nombre de los patrocinadores que hacen posible esta tribuna Euskadi, Iberdrola, representada hoy por don Asís Canales, y la Fundación BBK, su director, don Gorka Martínez, va a despedir el acto. Eskerrik asko, sailburu, eskerrik asko Jon Azúa. Nos decía Jon Azúa en la presentación que la intervención de Arantxa Tapia no iba a defraudar y evidentemente así ha sido. Nos ha dado, como no puede ser de otra manera, en un foro de reflexión como este, un montón de cuestiones para reflexionar. Nos ha hablado de cómo la buena marcha de la industria vasca, del tejido industrial vasco, no puede hacernos olvidar los retos pendientes del sector y los retos del país, como son la innovación, tanto la tecnológica como la tecnológica, la formación, tanto la renovación de directivos como la formación de personas no directivas. Ha hablado también de los problemas de la energía, de atraer la inversión, ha hablado también de infraestructuras, ha tenido una serie de preguntas, algunas de difícil contestación, y ha sabido contestar de manera que yo creo que todos nos ha quedado muy claro cuál es la política de su departamento. Y en ese sentido yo creo que salimos de este foro hoy pues más contentos de lo que hemos entrado, que es de lo que se trata. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy y de nuevo, eskerrik asko, sailburu, eskerrik asko Jon, y nos vemos a la próxima.